Hola, muy buenas tardes a todos. La conferencia que vamos a realizar hoy, vamos a hablar sobre comunicación y gestión de crisis en el contexto del COVID-19. Voy a aprovechar para presentarme para los que no me conozcan, mientras si se tiene que ir conectando más gente. Mi nombre es Andrea Ceballos, soy profesora del Máster de Marketing y Comunicación de CUP y directora de la agencia de comunicación Modello. Si después de la conferencia tienen cualquier duda, quedo a su completa disposición si me quieren mandar un email a través del email de CUP o contactar conmigo por LinkedIn o por donde prefieran. Bien, en esta conferencia lo que vamos a ver es, en primer lugar, cuál es el contexto actual en el que nos encontramos ahora. Una vez hayamos visto el contexto actual que nos va a decir por qué es tan importante la gestión y la comunicación de crisis, vamos a ver el concepto de crisis a través de las definiciones, las que he considerado más importantes y más ilustrativas para comprender bien este concepto. Después vamos a ver la tipología de las crisis, qué tipos de crisis existen y qué clasificaciones de crisis tenemos. Después, una vez hayamos visto la tipología de las crisis, vamos a ver el papel fundamental que juegan los gabinetes de comunicación en las crisis y las estrategias que se siguen desde estos gabinetes de comunicación cuando tenemos que enfrentar una crisis. Una vez hayamos visto el papel fundamental que tienen los gabinetes de comunicación, veremos la etapa preventiva de las crisis, que es una de las etapas más importantes para poder abordarla de manera adecuada cuando la crisis surge. Dentro de la etapa preventiva tendremos el manual de gestión de crisis. Después veremos la etapa de actuación con el plan de comunicación de crisis como tal. Y después veremos un decálogo de comunicación de crisis y 5 errores comunes que se producen en la comunicación de crisis. Bien, pues comenzamos. El contexto actual, la introducción de esta conferencia, es que ante la situación generada a nivel mundial por la COVID-19, nos encontramos en un momento en el que tanto las empresas, organizaciones como las instituciones deben estar preparadas para la gestión comunicativa de las crisis. ¿Por qué deben estar preparadas? Porque desde el momento en el que cualquier empresa o institución, sea del sector que sea, da igual el sector en el que estemos operando, desde el momento en el que se constituye y adquiere una relevancia dentro de su entorno, se encuentra sujeta a tener que enfrentar una situación de crisis. Es decir, aquí con qué nos tenemos que quedar, con que nadie, ninguna organización ni ninguna institución es ajena a tener cualquier tipo de crisis durante su vida. En los últimos meses lo que hemos visto es cómo la situación de alarma sanitaria ha modificado por completo todos los pilares básicos de nuestra sociedad. Y lo que ha ocurrido es que ha puesto tanto a empresas como a instituciones ante una coyuntura en la que no se habían encontrado nunca antes, ante una coyuntura completamente desconocida para todos. Por lo tanto, en este momento la comunicación y la gestión de crisis en lo que se convierten en un elemento completamente esencial. Pero ¿por qué es tan importante esta gestión comunicativa adecuada de la crisis? Lo primero, porque una crisis, sea de la naturaleza que sea, afecta a la totalidad de la organización o institución, dañando, si se gestiona de manera equivocada, su imagen, dañando si se gestiona de manera equivocada su imagen y iríamos un paso más allá, incluso poniendo en jaque la propia supervivencia de la organización o institución. Por eso es tan importante que realicemos una gestión adecuada de la comunicación de crisis. Y lo segundo, ¿por qué es tan importante? Porque el factor preventivo, como veremos ahora a continuación, como hemos visto en el índice de la conferencia, que es uno de los puntos que vamos a desarrollar, el factor preventivo es algo esencial dentro de la gestión comunicativa de crisis, por la trascendencia que puede alcanzar una crisis cuando estamos sumidos dentro de ella. Tenemos que preverla, al menos en sus efectos iniciales, porque si realizamos esta parte de previsión de la crisis, podremos poner en marcha mucho antes los dispositivos para su correcta gestión. Por lo tanto, esta etapa preventiva es otro concepto con el que nos tenemos que quedar, que es fundamental. Bien, ahora vamos a ver el concepto de crisis con las definiciones más importantes. La primera definición es de Miguel Ángel Vázquez, que dice que la crisis es un evento normalmente inesperado en el que la imagen de la entidad o a veces incluso su propia supervivencia está comprometida. Lo que decíamos hace un momento en la introducción. No solamente se compromete la imagen de la entidad, se compromete la imagen de la entidad, la reputación de la entidad y, yendo un paso más allá, se compromete hasta su propia supervivencia.
La siguiente definición que tenemos es la del profesor Paniagua, que nos dice que podemos admitir a priori que estamos en una crisis cuando se ha producido un hecho no controlado por los órganos de gestión de una organización y que afecta de forma relevante y negativa a la misma, en su imagen y al desarrollo de su normal actividad. La siguiente definición es de 3 autores de la Escuela de Maryland, que nos dice que la crisis es una situación en la que los públicos buscan información de forma más activa, sobre todo a través de los medios de comunicación. Y aquí añadiría a esta definición, además de a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Esta definición es antigua, por lo tanto no incluye esa parte de redes sociales, pero por supuesto que hay que incluirla. Esto lo que nos dice, lo que extraemos de esta definición es que cuando surge una crisis, lo que tenemos que intentar es dar una respuesta lo más inmediata posible. Por eso es tan importante esa parte preventiva, que hayamos realizado esa prevención antes de la crisis, que hayamos realizado todos los pasos que vamos a ver a continuación, para que cuando surja esta crisis, cuando estalle esta crisis en el seno de nuestra organización o institución, estemos preparados y podamos dar una respuesta inmediata. Esta respuesta inmediata, realmente las 24 primeras horas son cruciales, por lo tanto, lo que tenemos que intentar es dar una respuesta lo más completa y precisa en las primeras 24 horas. Muchas veces no va a ser posible hacerlo en las primeras 24 horas, pero lo que tenemos que intentar siempre es hacerlo en esas primeras 24 horas. La siguiente definición que tenemos es que la crisis es una interrupción significativa del funcionamiento normal de la organización, que tiene como resultado una cobertura amplia de los medios de comunicación y el escrutinio público. Esto lo que nos dice lo mismo que las anteriores. Amplia cobertura de los medios de comunicación, amplia cobertura también en redes sociales cuando nos enfrentamos a una crisis. Y todo esto, por ende, a que nos induce a una gran exposición a nivel público y un gran escrutinio público de nuestra organización o institución. La siguiente definición dice que las crisis existen, que no pueden evitarse, y el trabajo del gabinete de comunicación es saber gestionarlas bien. Esta definición es corta, pero es fundamental. Hay que comprender que las crisis existen, que, como hemos dicho antes, desde el momento en el que una organización o una institución es relevante para su entorno, adquiere cierta relevancia para su entorno, está sujeta a una crisis. Por lo tanto, no podemos evitar las crisis, no podemos escondernos de las crisis, no podemos pensar que en nuestra organización o institución lo estamos haciendo todo perfectamente bien y que nunca vamos a tener que enfrentar una crisis, porque eso no es cierto. Desde el momento en el que empezamos a operar, somos susceptibles de poder sufrir una crisis. Por lo tanto, el trabajo del gabinete de comunicación va a ser esencial para que esta gestión de la crisis se realice de manera adecuada y podamos resolver la crisis con éxito. La siguiente definición lo que nos indica es que una crisis es una situación que amenaza los objetivos de la organización, que altera la relación existente entre ésta y sus públicos y que precisa de una intervención extraordinaria por parte de los responsables del área de comunicación para minimizar o evitar posibles consecuencias negativas. Y la última definición dice que la comunicación es la clave del éxito para el control de la situación en un momento de crisis. Y la mejor manera de ser eficaz es estar preparado antes de que estalle la crisis. Lo mismo que estamos diciendo todo el rato. Comunicación clave para el éxito. Prevención clave para el éxito en la gestión de crisis. Bien, de todo esto lo que podemos ver es que los elementos claves de la gestión de crisis son: el primero es el cambio. Una crisis va a producir un cambio siempre. El segundo es la oportunidad. Las crisis muchas veces son entendidas como una oportunidad. La siguiente es que son previsibles. En su inmensa mayoría las crisis son previsibles. O si no son previsibles, también podemos realizar esa labor para estar preparados cuando estalle la crisis. La siguiente es prevención. La siguiente es respuesta inmediata. Por lo tanto, cambio más oportunidad, más previsible, más prevención, más respuesta inmediata, comunicación clave para el éxito. Ahora vamos a ver la tipología de las crisis, los diferentes tipos de crisis en función de la causa que origina las crisis, en función de su causa de nacimiento, o una distinción entre crisis evitables y crisis no evitables. Según la causa que la origina, podemos tener las crisis que se producen por catástrofes, las crisis que se producen por fallos funcionales graves,
las crisis de honorabilidad, las crisis por amenazas económico-financieras y las crisis internas. Después, según su causa de nacimiento, tendremos las crisis provocadas, las crisis previsibles y las crisis inesperadas. Y por último, realizaremos la distinción entre crisis evitables y crisis no evitables. Ahora vamos a ver cada una de ellas en detalle. Lo primero, según la causa inicial que origina la crisis. La primera, las crisis sobre catástrofes, las crisis catastróficas, son las que se identifican por excelencia con la crisis. Es decir, cuando nosotros pensamos en una crisis, pensamos en una catástrofe natural. Por lo tanto, este tipo de crisis lo primero es que producen un gran impacto social. Producen una proporcionalidad entre la magnitud de los hechos y la repercusión informativa que va a tener esa crisis. Y por último, van a producir que va a ser necesaria en muchas ocasiones la participación de poderes públicos para su resolución. Por ejemplo, para que pensemos en una crisis por una catástrofe, vamos a poner un ejemplo muy extremo. En un país determinado, piensen cada uno en su país, en el país que sean ustedes. Imagínense que hay una fábrica que produce guantes de nitrilo, que son los que necesita el sector sanitario para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Esta fábrica es la principal suministradora de este producto en cuestión, de un producto indispensable sanitario del propio país. El propio país se autoabastece. Además, esta fábrica también vende fuera de este país. Se produce una explosión dentro de la fábrica. Esto sería una crisis, un ejemplo claro de crisis por catástrofe, que produciría un gran impacto social proporcional a la magnitud de los hechos, una gran repercusión informativa, por supuesto que la tendría, por el alcance de la crisis y por todo lo que implicaría la crisis, y presumiblemente necesitaría también la participación de los poderes públicos para su resolución. Por lo tanto, esto sería un ejemplo de crisis de catástrofe, de otra crisis de una catástrofe, por ejemplo, cuando se produce un tsunami o cuando se produce una crisis que ocurrió hace muchos años en España, la crisis del Prestige, que se inundó la costa gallega de petróleo y requirió de la participación de los poderes públicos para su resolución, etc. Podemos pensar en infinidad de crisis que se identifican con catástrofes. El siguiente tipo de crisis, según la causa que la origina, por ejemplo, sería la de fallos funcionales graves. Estas son las crisis que se producen por la aparición súbita de un defecto importante en algún producto o servicio que implique serios riesgos para la seguridad de las personas. Este tipo de crisis lo que va a producir es una disminución de las ventas, esto es lo primero que va a producir, conflictos con clientes y asociaciones de consumidores, esto por supuesto que lo va a producir también. Se verá afectada la confianza del mercado en los productos y por ende en la compañía. Se va a producir ofensivas de la competencia va a tratar de aprovechar esa oportunidad para realizar ofensivas y para poder posicionar mejor a sus productos, por ejemplo. Y lo que sí que es importante en estas crisis es que se produce una recuperación rápida en el momento en el que el entorno tiene el convencimiento total de la subsanación del fallo. Un ejemplo de este tipo de crisis sería una empresa fabricante de juguetes que realiza un muñeco que lleva unos ojos de plástico y en una de las partidas en las que ha fabricado ese muñeco, ese ojo no está bien pegado al muñeco y produce que el niño lo pueda sacar muy fácilmente y además tiene un tamaño pequeño y el niño se lo puede tragar con todo lo que puede generar esto. Por lo tanto, esta sería una crisis por fallo funcional grave, por un defecto importante en el producto que comercializa la empresa y que pone en riesgo la seguridad de las personas. En este caso todavía sería más grave porque estaríamos ante un público infantil. ¿Qué produciría esto? Una disminución de las ventas, los conflictos con clientes, las asociaciones de consumidores, por supuesto, que entrarían a formar parte y a pedirnos explicaciones, se vería afectada la confianza del mercado de los productos y de la compañía, tendríamos las ofensivas de la competencia que probablemente aprovecharan esta oportunidad y lo que hemos dicho antes, si conseguimos dar una respuesta rápida y el entorno tiene, se produciría una recuperación rápida si el entorno tiene total convencimiento de la subsanación del fallo. El siguiente tipo de crisis que tenemos, las crisis de honorabilidad.
Un ejemplo claro de estas crisis de honorabilidad las vemos en el ámbito político. Imagino que cualquiera puede pensar en ejemplos de su país. Serían los casos de corrupción administrativa, como sobornos, cohechos, tráfico de influencias, etc. Estas crisis afectan de manera muy grave a la imagen, en primer lugar, de la persona que las sufre y, en segundo término, de la organización, institución, partido político al que pertenezca. ¿Qué producen estas crisis de honorabilidad? Producen pérdida de liderazgo de los dirigentes, producen sanciones administrativas, producen que el partido político, organización, institución se convierta en menos competitivo y más vulnerable, y se produce un deterioro de la imagen tanto de la persona que está sufriendo el caso en cuestión como del partido político si estuviéramos ante ese caso. El siguiente tipo de crisis, según la causa que las origina, son las crisis producidas por amenazas económico-financieras. Por ejemplo, estas son las que se producen por un fracaso en los mercados de valores, motivado, por ejemplo, por una inspección fiscal con resultados negativos. Este tipo de crisis, ¿qué pueden producir? Crisis internas por cambios de dirección, porque si tenemos amenazas económico-financieras, lo que suele ocurrir, sobre todo en las grandes compañías, es que se produzcan esos movimientos en la dirección, una pérdida de valor de la propia compañía, de la propia empresa. En estas crisis, como en todas, pero en estas especialmente también, los medios de comunicación jugarán un papel muy relevante en el desarrollo de la crisis en función de cómo comuniquen estas amenazas económico-financieras. Podremos ir capeando la crisis de una manera o de otra desde los gabinetes de comunicación, y estas también tienen en común lo mismo que las de fallos funcionales graves, que cuando son resueltas con éxito traen resultados favorables y una recuperación más rápida. Y en último término tenemos las crisis internas. Las crisis internas son las que se producen por conflictos laborales, por cambios en la dirección. Por ejemplo, lo que hemos dicho en las anteriores, las crisis por amenazas económico-financieras pueden producir crisis internas por cambios en la dirección. Es decir, entonces en este caso tendríamos una crisis que surge del exterior que produce a su vez una crisis interna. Tendríamos una doble crisis. Pero las crisis internas también se pueden producir sin necesidad de que haya ninguna otra crisis externa que las esté produciendo. Este tipo de crisis lo que producen es una fractura en el seno de la organización o institución, la posibilidad de que la crisis se extienda al exterior, un clima interno negativo y su consecuente descenso de la productividad, luchas con los sindicatos, por supuesto los sindicatos van a jugar un papel muy importante en estas crisis internas, y mensajes informativos que no llegan correctamente. Lo que va a exigir estas crisis internas va a ser un esfuerzo muy grande en la comunicación interna. Ahora vamos a ver qué tipos de crisis tenemos según su causa de nacimiento. Las primeras con las que nos encontramos son las crisis provocadas. Las crisis provocadas pueden ser fruto de una acción que sea bien premeditada o no premeditada, realizada por la propia organización o institución o por alguno de sus miembros. Pueden estar programadas, como por ejemplo la intervención de un partido político en el ámbito local por una gestora. Esto es algo que se ha visto muchas veces cuando un partido está atravesando una crisis, y esto supone todavía más crisis, pero también pueden no estar programadas y aparecer como la consecuencia de actuaciones arriesgadas de la organización, institución o de sus propios dirigentes. Las siguientes que tenemos son las crisis previsibles. Las crisis previsibles son todas aquellas crisis que pueden diagnosticarse mediante los sistemas de alarma. ¿Qué serían los sistemas de alarma, por ejemplo? Serían los buzones de quejas o sugerencias, serían los comentarios en redes sociales. Imagínense, por ejemplo, que tenemos un producto determinado, que somos una empresa que vende un producto determinado, vende varios productos, y desde hace varios días, varias semanas, estamos teniendo bastantes críticas en redes sociales sobre un producto en concreto de los que comercializamos. Esto sería un sistema de alarma, un mecanismo de alarma que nos estaría indicando que tenemos que tener cuidado con ese producto porque probablemente se vaya a producir una crisis por él. Las encuestas también son sistemas de alarma. Por ejemplo, pensemos en el ámbito público, pensemos en un ayuntamiento, una encuesta que se realiza a
a los vecinos y vemos que hay uno de los mayores problemas que es los que más preocupan. Por ejemplo, pensemos también en el ámbito nacional, con las encuestas, con el CIS, el problema que más preocupa a los españoles. Todo esto le indica al gobierno, le da información sobre lo que después ese problema que tanto preocupa se pueda convertir en una crisis. Por lo tanto, estaríamos ante una crisis previsible. No podríamos decir que ha sido una crisis completamente inesperada, porque hemos tenido mecanismos de alarma que nos han estado alertando y que teníamos que haber puesto coto a ese problema para que no surgiera esa crisis o por lo menos estar prevenidos si sabemos que se va a producir esa crisis igualmente, pero haber realizado esta tarea que vamos a ver ahora a continuación, sobre la parte esta de previsión de las crisis. Las siguientes serían las inesperadas. Las crisis inesperadas, como bien indica su nombre, son las que aparecen de forma súbita, las que aparecen sin que lo hayamos podido prever. Pueden ser naturales o provocadas por actuaciones externas a la organización o institución o por miembros de la misma. Volvemos a lo mismo, pueden ser producidas por miembros de la propia organización. Asimismo, ¿por qué son inesperadas? Porque los mecanismos de alarma que estábamos hablando en las previsibles no las han podido detectar. Por lo tanto, también estas crisis, además de que los sistemas de alarma no las hayan podido detectar, también se puede deber a fallos en nuestra actuación, es decir, a que no hayamos establecido los mecanismos de alarma correctos para poder prever esas crisis. Por ejemplo, que no hayamos monitorizado a nuestra audiencia en redes sociales y que no hayamos detectado que hay algo que les preocupa a nuestros clientes, que es uno de nuestros principales públicos. Entonces se pueden deber a estas dos cosas. En conclusión, después de haber visto toda esta tipología de crisis, tenemos unas crisis que son evitables y tenemos otras crisis que no son evitables. Las crisis evitables, por tanto, serán todas aquellas situaciones que la organización o institución podría haber evitado o al menos previsto, lo que estábamos diciendo ahora, que a través de nuestros sistemas de alarma hayamos podido prever esa situación que iba a ocurrir, o por lo menos que pudiéramos o que hubiéramos utilizado los mecanismos de alarma acertados para poder preverla. El origen de las crisis evitables suele estar en las acciones humanas, especialmente en las que la institución u organización puede influir o controlar. Por otra parte, las crisis no evitables son aquellas crisis que se pueden catalogar como accidentales. Por lo tanto, su origen suele encontrarse en agentes de la naturaleza, errores humanos, incontrolables, etc. Sería un claro ejemplo, volvemos a la diapositiva de antes, de las catástrofes. Muchas veces las catástrofes no se pueden prever, por lo tanto estaríamos ante crisis no evitables. Sobre la crisis del COVID-19, según desde qué punto de vista la miremos, podría haber sido una crisis evitable o podría haber sido una crisis no evitable, según para qué empresa, para qué institución o para qué gobierno. Aquí hay un poco de disparidad, puede haber sido, hay mucha gente que defiende la labor de los gobiernos diciendo que no era evitable, que nunca nos habíamos enfrentado a algo como esto y que por lo tanto se exime así un poco de responsabilidad a los gobiernos de este modo, o hay mucha gente que aboga por todo lo contrario. ¿Por qué? Porque existían, esto es importante que lo veamos con este ejemplo, existían sistemas de alarma y en este caso en la crisis del COVID-19 para los gobiernos, ¿cuáles eran los sistemas de alarma? Los sistemas de alarma no eran otros que los organismos internacionales que estaban avisando de la peligrosidad del virus y de lo que podía generar este virus. Por lo tanto, esa crisis podría no haber sido evitable porque no habríamos podido evitar completamente que se produjeran situaciones como las que se han producido, pero sí se podrían haber minimizado algunas consecuencias que se han producido en algunos países. Una vez hemos visto esto, vamos a ver cuáles son las fases por las que pasa toda crisis. La primera fase por la que pasa una crisis es la fase aguda. La fase aguda se caracteriza siempre por la presión y por la espectacularización que ejercen los medios de comunicación durante las crisis. Su periodo de tiempo variará según las características propias de cada crisis. Por lo tanto, ¿qué es la fase aguda de las crisis? La fase aguda de las crisis es cuando estallan. Y cuando estallan, ¿qué ocurre? Que se produce esa espectacularización ejercida por los medios de comunicación.
La siguiente fase de crisis que tenemos es la fase crónica. En esta fase, a lo que tenemos que hacer frente es a las consecuencias generadas por el conflicto. Una vez ya pasado esa primera parte de explosión, de pico de la crisis, ya hemos pasado el pico alto de la crisis, entramos en la fase crónica. Entramos en la fase en la que tenemos que afrontar todo lo que haya producido, todo lo que haya podido producir esa crisis. Por ejemplo, si es una crisis política producida por un caso de corrupción, pues tendremos unas determinadas consecuencias jurídicas, consecuencias reputacionales. Si es una crisis dentro de una empresa, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto antes de los juguetes, tendremos que hacer frente a las consecuencias económicas, a las consecuencias también reputacionales, a las consecuencias jurídicas también en el caso de que hayamos tenido víctimas o afectados. Por lo tanto, esta fase crónica es en la que tenemos que hacer frente a lo que se ha producido. Y esta fase crónica, lo que ocurre muchas veces es que se puede alargar demasiado en el tiempo. Por ejemplo, cuando tenemos un proceso judicial que se extiende demasiado en el tiempo, por ejemplo, volvemos a los casos de corrupción, porque es un ejemplo muy claro, un partido político enfrenta una crisis por un caso de corrupción, afecta a determinados dirigentes, primero explota la crisis, tenemos la fase súper aguda con la espectacularización de los medios de comunicación, cuando empezamos a ver el caso de corrupción en portadas de los principales medios generalistas del país, cuando vemos cómo el tema aparece en las tertulias casi durante 24 horas, una cobertura brutal sobre el tema, y después esa fase crónica, cuando la organización tiene que hacer frente a esas consecuencias. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se extienden los procesos judiciales, esta fase crónica puede alargarse demasiado en el tiempo, se puede cronificar, valga la redundancia, se puede cronificar la crisis. Y después de esta fase crónica, la que tenemos es la fase de recuperación. En la fase de recuperación, lo que tenemos que recordar es que el cometido principal es restablecer la situación de normalidad. Pero es muy importante aquí que sepamos que una cosa es restablecer la situación de normalidad y otra cosa es pretender volver a lo que existía antes del surgimiento de esta crisis. Es importante que comprendamos que la situación a la que se vuelve después de una crisis nunca volverá a ser la misma que se tenía antes de ella. Pero sí que es verdad que a pesar de ello, sí que debemos de tratar de restablecer el equilibrio en el que vivíamos antes de que surgiera esta crisis, a pesar de que no vamos a poder llegar a la misma situación. ¿Por qué? Porque vamos a tener que haber hecho frente a unas determinadas consecuencias generadas por esta crisis que presumiblemente hayan afectado a nuestra reputación, hayan afectado a la propia economía de la empresa, hayan afectado a la imagen del partido político, a la imagen de un dirigente político en cuestión. Por lo tanto, nunca vamos a poder tener la misma situación que teníamos antes de que se produjera la crisis. Ahora nos vamos a centrar en el papel fundamental que tienen los gabinetes de comunicación durante las crisis y cuáles son las relaciones más habituales que se deben establecer desde los gabinetes de comunicación. Bien, cuando una crisis estalla y salta a la opinión pública, lo que ocurre es que todos los públicos de la organización o institución se ven afectados, pero cada uno se ve afectado de manera diferente. Para centrarnos un poco más, ¿qué públicos podemos tener? Bueno, pues podemos tener desde votantes si somos un partido político hasta clientes si somos una empresa, clientes potenciales, es decir, clientes que todavía no son nuestros clientes pero iban a serlo, votantes potenciales, accionistas, autoridades, organizaciones de consumidores, nunca olvidar las organizaciones de consumidores, muy importantes también dentro de la gestión de crisis, los propios empleados lo mismo, nunca olvidarnos de los públicos internos, lo hemos visto ahora muchísimo durante el COVID-19, como ha sido muy importante realizar esos esfuerzos de comunicación interna para minimizar muchas situaciones que estaban ocurriendo en muchas empresas que podían haber desencadenado en una crisis, como es muy importante la comunicación interna en estos casos. Y otro de los públicos fundamentales es el público de los medios de comunicación y los periodistas de los medios de comunicación. Por lo tanto,
Desde el punto de vista comunicativo, desde los gabinetes de comunicación, tendremos que actuar con todos estos públicos. Tendremos que trazar mensajes determinados para cada uno de los públicos. Tendremos que segmentar a los públicos, establecer una relación de cuáles son nuestros públicos, qué públicos se pueden ver afectados, cómo vamos a comunicar con cada uno de ellos, qué le vamos a decir a cada uno de ellos. Siempre, obviamente, con un mensaje coherente, pero comunicando de manera especial con cada uno de ellos, que se sientan tratados y que se sientan que son importantes para la organización. Ahora, una vez hemos visto el papel que juegan los gabinetes de comunicación, la importancia de los gabinetes de comunicación dentro de la gestión comunicativa de las crisis, vamos a ver cuáles son las estrategias más empleadas, las estrategias que nos tenemos que plantear cuando estamos en un gabinete de comunicación y se nos presenta una crisis. La primera estrategia más empleada es crear un frente de rechazo o negación. Aquí lo que ocurre es que se niegan todos los hechos y se rechaza dedicarle tiempo e interés. Se adopta la postura de todo es absolutamente falso y no tengo más que decir. Esta actitud resulta nefasta cuando la acusación posee una justificación de base, como es normal. Pero cuando se demuestra la verdad, la organización o institución se queda completamente desacreditada. Esto ocurre cuando existe una justificación de base para esa crisis. Por lo tanto, la estrategia de crear un frente de rechazo o negación solamente va a ser justificable que la adoptemos cuando las acusaciones que estén realizando sobre nuestra organización o sobre nuestra institución sean completamente infundadas o irracionales. Sean unas acusaciones completamente inverosímiles. Ahí tiene sentido que adoptemos la estrategia de crear un frente de rechazo o negación. Por ello, emplear esta estrategia de forma sistemática y en otros casos, especialmente en los casos en los que las crisis tienen una justificación de base, es un error extremadamente grave que va a afectar, en primer lugar, a la imagen y a la reputación de la organización y, en segundo lugar, a la propia supervivencia. ¿Por qué? ¿Qué habrá ocurrido en ese caso? Que habremos negado unos hechos que después se corroborarán como verdaderos y habremos mentido. Ya le habremos mentido a nuestros públicos. La siguiente estrategia más empleada: abandono ausente o silencio. En esta estrategia lo que se decide es no responder a las acusaciones o hacerlo de manera mínima. Aquí la comunicación queda reducida a la mínima expresión en un momento, que esto es lo importante de comprender, en un momento en el que la opinión pública está ávida de información. Es decir, nosotros decidimos comunicar lo mínimo posible en el momento en el que más nos están pidiendo que comuniquemos. Por lo tanto, la organización e institución ni sabe, ni contesta, ni tan siquiera está cuando se le pregunta. Esta estrategia solamente es justificable cuando la crisis no implica de lleno a la organización o institución, sino que lo hace de forma marginal. En estos casos, el silencio puede evitar riesgos innecesarios. Por ejemplo, que haya surgido una crisis dentro de un cargo político en un pueblo en un pueblo muy pequeño de un país, que haya sido un caso muy marginal, que haya sido algo que no haya sido extremadamente grave. Aquí puede ser interesante realizar un abandono ausente o silencio, pero solo en estos casos. ¿Por qué? Porque si aparecemos desde el partido, desde el ámbito nacional y damos una explicación desde el ámbito nacional sobre algo que a priori era pequeño y que no iba a tener más repercusión, vamos a convertir nosotros una crisis pequeña en una crisis grande. Por lo tanto, en estos casos, el abandono ausente o silencio sí que puede ser recomendable. De la misma forma, también es efectiva esta estrategia cuando la organización o institución se enfrentan a un rumor, pero que es positivo para su imagen. Es decir, puede surgir un rumor que sea positivo para una empresa y que, por ejemplo, nos esté haciendo aumentar las ventas. Por lo tanto, nos va a interesar realizar un abandono ausente o silencio. En ese momento, no desmentir que lo que se está diciendo no es cierto.
¿Por qué? Porque nos estamos beneficiando de ese propio rumor. Pero lo que tenemos que tener claro del abandono ausente o silencio, si la crisis es grave, el silencio solamente será interpretado de forma muy negativa, porque dará una imagen de culpabilidad y de huida por parte de la organización. El silencio solo es posible a corto plazo, en una crisis de pequeña magnitud y con los medios de comunicación ejerciendo poca presión, lo que decíamos antes del ejemplo, que sea algo muy residual, que los medios de comunicación no hayan puesto el foco sobre el tema. Y que sea sobre todo algo que sea de muy pequeña magnitud. En esos casos será recomendable el abandono ausente o silencio. La siguiente estrategia más empleada, la transferencia de responsabilidad. No he sido yo, como dice la foto, he sido yo. Se busca un culpable externo en este caso. Se intenta que un tercero asuma la responsabilidad para proteger la imagen propia. Esta estrategia tiene efectividad a corto plazo. Tiene efectividad a corto plazo porque en el momento en el que el tercero aporta su versión y es una versión completamente diferente de la que hemos aportado nosotros y se defiende, se nos cae completamente la estrategia. Lo que sí que es verdad es que este tiempo en el que hemos buscado al culpable externo puede servirnos para que nos planteemos otra estrategia y para perfilar de mejor manera los argumentos que vamos a dar para defendernos de esta crisis. Pero a pesar de que nos ayude a ganar tiempo, esta estrategia posee inconvenientes al transferir la responsabilidad. Porque al no ser correcto desde el punto de vista moral esto que estamos haciendo, la opinión pública lo percibirá como una gestión negativa en el momento de asumir responsabilidades. Volvemos a lo mismo que hemos comentado antes, habremos mentido a la opinión pública. Por lo tanto, solamente será recomendable el empleo de esta estrategia cuando realmente se sea inocente o no se esté bien determinado de quién es la responsabilidad. La siguiente estrategia que tenemos es la estrategia conocida como cuentagotas. Aquí lo que ocurre es que la organización o institución aporta información, como su nombre indica, con cuentagotas, o sea, responde en función de las preguntas que se le van planteando. En función del ritmo de preparación interna, vamos comunicando. Por lo tanto, es una estrategia bastante cómoda desde este punto de vista. Con esta estrategia lo que conseguimos es un buen control del discurso, de los canales de difusión y de la opinión de los destinatarios. A priori y en términos generales, esta es la mejor postura que se puede adoptar porque es la menos extrema y la más adaptable. Tenemos por una parte negar la mayor, por otra parte aceptar toda la culpa. Entonces, esta es una estrategia que se queda a medio camino. Aún así, será recomendable utilizarla únicamente en crisis que no sean extremadamente graves y en organizaciones o instituciones, muy importante esto, que cuenten con un control perfecto de las técnicas de comunicación, porque si no, no nos va a salir bien esta estrategia. Y por último, la última estrategia que tenemos que integra otra en sí misma es la de rendición o confesión. Aquí lo que ocurre es que la organización o institución reconoce públicamente la culpa y arbitra rápidamente las medidas oportunas. ¿Esto qué aporta? Pues aporta a priori una imagen de eficacia y de honradez. Nos convertimos en una organización, en una institución honrada que está reconociendo una culpa, que está diciendo la verdad, que no nos está mintiendo porque está confesando algo que a priori le perjudica. Por lo tanto, no nos está mintiendo. Pero esta estrategia es muy importante siempre que esté acompañada de otras medidas para que sea realmente efectiva. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo acompañaríamos de otras medidas. Por ejemplo, el discurso sería: somos responsables, pero ya estamos trabajando a través del desarrollo e implementación de un código ético que deberán suscribir todos los miembros del gobierno para que no vuelva a ocurrir esta situación. Esto lo hemos visto en política muchísimas veces con los casos de corrupción. Dentro de este tipo de estrategia se engloba la estrategia también conocida como amalgama. La amalgama consiste
en repartir la responsabilidad con el entorno. Si pensamos en ejemplos, seguro que les vienen muchísimos a la cabeza de, de este tipo de estrategia, de la estrategia de amalgama. Aquí lo que ocurre es que lo que decimos es que somos responsables de lo que está ocurriendo, pero no somos los únicos responsables, aludiendo a una responsabilidad compartida para globalizar así el problema. Un ejemplo claro de esto, el y tú más en política. Cuando a un político determinado se le está reprobando por determinados casos de corrupción en el seno de su partido. Y el político dice, sí, yo tengo un caso de corrupción, pero la oposición tiene 10 casos más, el otro tiene 20 más y el otro tiene 30 más, el y tú más. Por lo tanto, aquí lo que se está tratando de hacer es decir que no somos los únicos responsables, no somos los únicos que hacemos las cosas tan mal. Lo hacemos mal nosotros, pero también lo hacen mal los demás. Entonces no es tan grave lo que estamos haciendo mal. Esta estrategia va encaminada a generar eso en la opinión pública, ese pensamiento. La estrategia de confesión aporta la reafirmación de la responsabilidad, dando una imagen de coraje y reforzando la credibilidad. Pero para que no perjudiquen en exceso los hechos, rápidamente hay que dar argumentos sólidos complementarios y emprender acciones para conseguir recuperar la imagen y para evitar que la crisis se asocie al nombre de la organización o institución, lo que veíamos antes. Somos responsables, pero ya estamos trabajando a través del desarrollo e implementación de un código ético que deberán suscribir todos los miembros del gobierno para que esto no vuelva a ocurrir. Es decir, tenemos que dar siempre la respuesta para ver que esa fase ya la hemos superado, que esa crisis ya la hemos superado, que ya estamos trabajando en ello, que ya hemos pasado eso, que ya estamos en esa fase de recuperación, para que no se asocie esta imagen negativa con el propio partido político, sería en este caso. Y esto es el problema también que estábamos viendo antes, cuando decíamos que se cronificaban las crisis a través, por ejemplo, de cuando se extienden los casos judiciales en el tiempo, que se cronifican. Entonces, se puede producir eso, que se acabe solapando el nombre de el hecho delictivo con el propio partido político. Por lo tanto, hay que realizar estas medidas para tratar de contrarrestar mucho ese golpe. Otra distinción que tenemos que podemos hacer es entre estrategias defensivas y estrategias acomodaticias. Las estrategias defensivas se pueden realizar a través de un ataque al acusador. Tú me acusas, pero yo te acuso a ti. La negación de los hechos, lo que habíamos visto antes como una estrategia, la de negar la mayor. Yo no he sido. La minimización de la responsabilidad, tratar de hacer el problema lo más pequeño posible para, ya no el problema, nuestra responsabilidad sobre ese problema, para tratar de minimizarlo. Y la siguiente, la justificación, justificar lo que está ocurriendo. Todo esto son estrategias defensivas. En cambio, las estrategias acomodaticias son aquellas en las que la organización o institución puede realizar una petición de disculpas absolutas, que hemos visto que tenemos que contrarrestarlo. Llevar a cabo una acción correctiva para subsanar este problema, para que no vuelva a ocurrir. Y conformarse mediante la adaptación a la nueva situación. ¿Qué tenemos que tener claro de estos dos tipos de estrategias? Que cuando somos responsables de la crisis, las primeras no servirán nunca. Cuando somos responsables de la crisis y somos conscientes de que somos responsables de la crisis, no debemos emplear nunca una estrategia defensiva. Siempre serán mejores las segundas estrategias. ¿Qué extraemos de todo esto? Dos principios esenciales. El primer principio: el silencio nunca es rentable en una crisis, porque si no comunicamos, serán los demás quienes lo hagan. Y probablemente, por el hecho de no haber comunicado, los actores externos adoptarán una actitud más agresiva. Tenemos que tener claro que no comunicar también comunica. Esta es la máxima con la que nos tenemos que quedar. El siguiente principio esencial es que la actitud pasiva suele ser siempre un error dentro de las crisis. Ante una crisis,
La gente demanda siempre información, busca un rostro y no una organización que esté a la defensiva. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dar la cara. Si no, la gente creerá que la organización no le da importancia al problema o, peor aún, que tenemos algo muy grave que ocultar. Ahora vamos a ver de esto que hemos estado hablando durante los anteriores puntos, la etapa preventiva. Lo primero que tenemos que entender aquí es que la comunicación de crisis tiene que aparecer antes que la propia crisis siempre que se pueda. Esto al principio choca mucho, pero ahora veremos cómo es así. La comunicación de crisis al final es anticipación, tanto en las crisis provocadas como en las crisis que son previsibles. En las imprevisibles lo que haremos es elaborar unos prototipos de actuación para poder aplicar cuando la crisis estalle. No por ser una crisis imprevisible estamos justificados a no hacer nada y a no gestionarla comunicativamente. No. Tenemos que elaborar esos protocolos de actuación, que es muy importante que los tengan todas las empresas e instituciones, para poder abordarlos cuando la crisis estalle. En esta fase de planificación tenemos que tener una vigilancia constante del entorno, una gestión fluida y constante de la comunicación con todos nuestros públicos, porque en crisis todos nuestros públicos se volverán activos. Por lo tanto, contra más fluida y contra más constante y contra más cercana sea esa comunicación que tenemos desde la organización e institución con todos nuestros públicos, mejor, más de viento tendremos, más de cara tendremos después el viento cuando se nos presente una crisis. Porque en el momento en el que estalle la crisis, en la fase aguda de la crisis, todos los públicos se van a volver más activos que nunca. Y si nosotros hemos realizado ese trabajo previo de mantener esa relación diaria con ellos, nos va a resultar mucho más fácil gestionar la crisis, porque nos va a resultar mucho más fácil comunicarnos con ellos. Y presumiblemente, al haber forjado esa relación, vamos a ser más confiables para todos nuestros públicos que si no les hemos hecho ni caso nunca, nunca hemos comunicado con ellos, nunca hemos hablado con ellos. En esta fase de planificación también tendremos que elaborar el plan preventivo para dar una respuesta adecuada cuando la crisis estalle. En este momento, en el que aún no ha estallado, es muy interesante que lo hagamos porque aquí podemos trabajar sin presión y trabajar con más calma. El plan preventivo lo que tiene que contener es una auditoría de riesgos y un manual de gestión de crisis. ¿Y qué incluye el manual de gestión de crisis? Manual de gestión de crisis, etapa preventiva. El manual de gestión de crisis lo que incluye es, por una parte, la detección. Esto significa que incluyamos los sistemas de alerta y detección de crisis, la determinación de las situaciones más susceptibles de convertirse en crisis y también los primeros pasos a dar una vez haya estallado, con la determinación de los escenarios previsibles. Lo segundo que incluirá el manual de gestión de crisis, el gabinete de crisis y los portavoces. Esto es algo esencial dentro de las gestiones de crisis. Lo estarán viendo en cada uno de sus países con la crisis del COVID, con los gabinetes de crisis, con los portavoces de los gobiernos que van informando día a día de la situación. Las crisis, aquí tenemos que entender sobre los gabinetes de crisis y los portavoces, que las crisis, esto es una máxima en comunicación de crisis, se resuelven mejor por grupos que por individuos. No tratemos nunca de resolver nosotros mismos una crisis. Las crisis se resuelven mejor siempre por grupos. Por lo tanto, el gabinete de crisis tiene que ser un grupo de personal interdisciplinar. Y el número de miembros de este gabinete de crisis irá en función del tamaño de la organización. Lo integraremos por miembros claves de la organización o institución que cuenten con una capacidad de liderazgo y con una imagen pública positiva. Esto es muy importante, que sean líderes y que cuenten con esa imagen pública positiva, porque nos va a resultar muy beneficioso a la hora de comunicarnos con nuestros públicos cuando estemos en plena crisis. El gabinete de crisis se reunirá tantas veces como sea necesario. Lo que tiene que hacer también es revisar de forma continua la situación y proponer modificaciones que requiera el plan de actuación, y contará con los medios directos de comunicación internos y externos. Además, habrá que seleccionar y nombrar a un portavoz o portavoces
Y el portavoz o portavoces tendrá que ser un profesional con experiencia que maneje bien y que se maneje bien con los medios de comunicación y con los periodistas. El portavoz también deberá contar con un conocimiento profundo de la organización y del tema en cuestión que está provocando la crisis. Por ejemplo, en el tema del COVID es importante que sea un experto en virología, en sanidad. Evitará la difusión de mensajes contradictorios, esto es muy importante también y esto es labor del portavoz. Nunca tenemos que dar mensajes contradictorios desde la organización o institución cuando estemos gestionando una crisis. Y adaptará los mensajes a las características de los medios de difusión. Cuando tenga que realizar una entrevista en radio, dará titulares para radio. Cuando tenga que lanzar un tuit, adecuará el mensaje a las características del medio en el que se encuentra, en este caso Twitter, con, con una, con una, con una extensión determinada, cuando esté en la televisión lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Qué más incluye? La guía de acciones de comunicación con los distintos públicos. Identificar a los públicos será lo primero que tengamos que hacer con una crisis para dar respuesta adecuada durante la crisis a cada uno de ellos. Por lo tanto, en este manual de gestión de crisis, en este manual preventivo de crisis, tendremos que tener muy bien segmentados y muy claros cuáles son nuestros públicos para cuando estalle la crisis ya saber con quién tenemos que comunicar. E incluirá también datos e información de fondo. Para fijar los mensajes que vamos a transmitir, se recopilarán datos e informaciones de fondo a través de un argumentario. El argumentario es algo básico también para la gestión comunicativa de la crisis. Y en este argumentario tendremos previstas las respuestas a las preguntas que nos vayan a realizar, siempre que podamos. Aquí lo que tenemos que tratar es de pensar qué nos van a preguntar y adelantarnos ya realizando la respuesta. Una vez hemos visto esta etapa preventiva que incluía el manual de gestión de crisis, ahora vamos a ver la parte de la gestión de la crisis. Ya estamos dentro de la crisis, ya no estamos en la etapa previa. Entonces, durante la parte de la gestión, lo que tendremos es, lo que vamos a ver ahora en más profundidad, es el plan de comunicación de crisis. Una vez estallado la crisis, tendremos que reunir al gabinete de crisis para decidir la estrategia comunicativa a seguir, lo que hemos visto antes, de las estrategias que hemos visto, qué estrategia vamos a seguir en función de la crisis a la que nos enfrentemos. Segundo, fijar el mensaje principal que vamos a trasladar. Tercero, determinar los públicos con los que vamos a comunicar. Hemos visto que en la parte preventiva ya teníamos que haber hecho esa investigación previa de públicos, pero aquí vamos a determinarlos del todo, vamos a ver cómo comunicar con cada uno de ellos, qué soportes de acciones comunicativas vamos a emplear con cada uno de ellos. Es decir, aquí lo que tenemos que hacer es elaborar el plan de comunicación de crisis que contiene el orden de actuación a seguir durante la crisis. Las acciones comunicativas que contendrá el plan de comunicación de crisis son información documental, el discurso de crisis, fundamental, los dosieres informativos, que nos servirán para tener toda la información adecuada, el informe de antecedentes, siempre es necesario tener antecedentes de crisis similares o de situaciones parecidas o de crisis que hayan sufrido otras empresas. La información para el exterior, cómo nos vamos a comunicar con el exterior, que esto incluye los comunicados de prensa, los contactos con los periodistas, las ruedas de prensa con expertos, los puntos de información permanentes. Incluirá también información para el interior, muy importante también, lo que venimos recalcando durante toda la conferencia, acordarnos siempre de los públicos internos, nunca olvidar los públicos internos, que es un error muy común en la comunicación de crisis y un error que nos puede salir muy caro a largo plazo y a corto plazo también. Incluirá también medición cualitativa ante terceros, que esto lo que significa es que tenemos que movilizar el mayor número de apoyos para neutralizar los efectos negativos. Contra más efectivos neutralicemos, mejor. Y contra más apoyo movilicemos, que apoye nuestra tesis, que apoye nuestra estrategia, mejor también. Y por último, realizaremos una evaluación informativa. La comunicación de crisis, como absolutamente todo en comunicación, requiere de una evaluación, es una parte esencial. En esta conferencia no la vamos a ver porque no nos va a dar tiempo a ver la parte de evaluación, pero les recuerdo que en el manual de la asignatura tienen toda esta parte explicada también.
Vamos a ver ahora qué conceptos básicos tenemos en el plan de comunicación de crisis. ¿Qué conceptos, o sea, qué conceptos, pero qué contenidos básicos tiene que contener este plan de comunicación de crisis? El primer contenido básico es que tiene que contener la filosofía corporativa en la que se fundamenta el plan. El segundo, la justificación del plan de crisis pasada, riesgos a los que nos enfrentamos, etc. Los objetivos del plan de crisis, como todo plan de comunicación debe contener los objetivos a los que queremos llegar. El análisis de crisis potenciales. Debe incluir también una guía de acción en caso de emergencia. Esta guía de acción lo que incluirá es miembros del comité de crisis, responsabilidades de cada miembro, audiencias, públicos clave, portavoces, etc. Las relaciones con los medios, por supuesto, las tiene que incluir este plan de comunicación de crisis. El centro de operaciones donde va a operar este comité de crisis. Los recursos externos con los que contamos para poder desarrollar esta gestión de la crisis y la evaluación del funcionamiento del plan de crisis, lo que decíamos antes, la parte de evaluación siempre fundamental que evaluemos. Por lo tanto, ahora para finalizar vamos a ver el decálogo de comunicación de crisis y los 5 errores comunes en la comunicación de crisis. Estos 5 errores son los que más se producen prácticamente siempre, cuando falta experiencia en la gestión de la comunicación de crisis o por otros motivos. Vamos a ver ahora el decálogo de comunicación de crisis. El primer consejo del decálogo es aplicar el sentido común. En las crisis hay que mantener la calma. Esto es una de las cosas más complicadas cuando nos encontramos en esa fase aguda de la crisis, cuando estalla la crisis, mantener la calma. En crisis tenemos que pensar con serenidad. Pensar con serenidad, ¿y cómo pensamos con serenidad? Aplicando el sentido común para poder alcanzar la mejor solución posible. Segundo consejo del decálogo de comunicación de crisis, flexibilidad. Ninguna crisis es igual que otra y ningún manual, ni esta conferencia, ni absolutamente nada nos va a dar una receta infalible para el éxito de una crisis. La flexibilidad en lo que consiste es en actuar de forma dinámica y proactiva. Es decir, tenemos que intentar adelantarnos siempre a los acontecimientos, pero ser flexibles con la situación que enfrentamos. Organización. El caos organizativo es también otro de los problemas esenciales que tenemos siempre en las crisis. Por esto tenemos que contar con un equipo bien organizado, con las tareas bien repartidas, tenemos que evitar duplicidades porque será invertir esfuerzos en vano. Es decir, tenemos que conseguir que cada uno, que cada miembro del equipo sepa muy bien lo que tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. El siguiente será la formación. La formación siempre es esencial. Y en política, por ejemplo, la formación en comunicación personal es extremadamente relevante. El siguiente es la coherencia. Tenemos que ser coherentes y ser coherentes significa ser honestos y decir siempre la verdad. Las estrategias maquiavélicas pocas veces nos van a ayudar a mantener una coherencia entre lo que decimos y lo que realmente hacemos. Porque si realmente hemos hecho algo mal y mentimos, se va a producir una incoherencia muy grande entre lo que estamos diciendo y lo que realmente hemos hecho, entre lo que realmente es nuestra organización. Puede ocurrir hasta de ese modo. Lo siguiente sería el esfuerzo. Resolver una crisis de forma exitosa tenemos que comprender que nos va a exigir siempre mucho esfuerzo, mucho trabajo y dedicación. No podemos pretender que las crisis se resuelvan por sí mismas, porque esto no va a ocurrir nunca. Por lo tanto, el esfuerzo. Saber que cuando estalla una crisis vamos a tener que trabajar, vamos a tener que dedicar horas y esfuerzos para poder gestionarla de manera adecuada. El siguiente es la empatía. Es necesario que empaticemos, que nos pongamos en el lugar del otro. En el lugar de los públicos, hemos hablado mucho de los públicos, es muy importante siempre que nos pongamos en el lugar de los afectados, de las víctimas y víctimas, de nuestros empleados, del periodista que nos está haciendo las preguntas. Es muy importante que nos pongamos en el lugar de los públicos para poder dar una respuesta adecuada a cada uno de ellos. Una respuesta adecuada que será la misma en origen, tenemos que mantener siempre el mismo discurso, tenemos que ser coherentes también con el discurso, pero esa respuesta irá adecuada a cada público. El siguiente será la originalidad. Repetir patrones del pasado no siempre va a ser una garantía de éxito.
Por lo tanto, si queremos obtener resultados distintos, ya hemos enfrentado una crisis, queremos obtener resultados distintos, vamos a probar a hacer cosas diferentes. El sentido del humor. Esto es algo muy controvertido. Está aquí dentro del decálogo porque es importante, pero es algo muy controvertido según la crisis que estemos enfrentando. Por lo tanto, el sentido del humor tenemos que entenderlo con cautela. En momentos determinados, reírnos de nosotros mismos, de la propia situación que estamos viviendo, sí que es verdad que nos va a evitar situaciones muy dolorosas. Y lo que también hay que entender es que el sentido del humor no es incompatible siempre con la profesionalidad. Pero sí que puede ocurrir que en algunos casos, como por ejemplo ha ocurrido, es un ejemplo claro de la crisis del COVID en España, Fernando Simón, que es el que nos va contando, el responsable de contarnos cada día cómo va evolucionando la situación en el país, en las diferentes comunidades autónomas. Ha utilizado ese sentido del humor muchas veces, ha realizado bromas con los periodistas, se ha reído. Y entonces, esto ha sido apoyado por mucha gente, pero también ha sido criticado por mucha otra gente. ¿Por qué? Porque cuando empleamos el sentido del humor, tenemos que ser conscientes de la crisis que estamos enfrentando. Y claro, si estamos enfrentando una crisis en la que tenemos, por ejemplo, como ocurre con la crisis del COVID, víctimas mortales, tenemos que utilizar el sentido del humor con mucha cautela o quizá no utilizarlo. Esto sería otro debate. Y lo último en el decálogo de comunicación de crisis es la comunicación. Mantener una comunicación proactiva, porque de manera pasiva también comunicamos lo que hemos dicho antes. No comunicar también comunica. Por lo tanto, tenemos que aportar una comunicación con valor añadido, una comunicación que sea accesible para todos y para todos los públicos y una comunicación que sea inteligible. Una comunicación con escucha para no imponer nuestro punto de vista sobre los demás, esto no debemos realizarlo tampoco nunca en comunicación de crisis, establecer un diálogo y la comunicación va a ser la clave de este decálogo y el ingrediente básico para el éxito en la gestión de una crisis. Y por último, ya para finalizar, que ya vamos muy justos y nos pasamos ya de tiempo, vamos a ver, aprovecho para decirles si tienen alguna pregunta que la pueden ir realizando por el chat y ahora cuando terminemos esta diapositiva la resuelvo. Por último, vamos a ver los 5 errores comunes en la comunicación de crisis. El primer error más común es la falta de planificación y anticipación. Si no existe planificación, la etapa preventiva de la que hablábamos significa que voy a improvisar. Por lo tanto, esto nunca va a ser un buen compañero de viaje dentro de una crisis. La improvisación, nunca. Desterrar la improvisación. Si improviso, no estaré coordinando con el resto de miembros y departamentos. Por lo tanto, no sabremos qué responder y tardaremos en responder. De este modo, la falta de planificación y anticipación nos lleva al segundo error más común en la comunicación de crisis, tardar en responder. Lo que hemos hablado antes, tratar de responder en las primeras 24 horas. En este caso, no nos adelantaremos a los acontecimientos si tardamos en responder. Y el tiempo jugará muy en nuestra contra. Esto producirá más tensiones, tanto internas como externas, y comenzarán los rumores y se agravará la crisis, especialmente en el plano interno, porque los rumores son uno de los principales causantes de las crisis internas en las organizaciones e instituciones. Tercer error común en la comunicación de crisis, mentir. Lo hemos visto a lo largo de toda la conferencia. Uno de los errores más graves que podemos cometer en comunicación de crisis es mentir. Y se sigue mintiendo muchas veces cuando se realiza una gestión de crisis. Cuando mentimos y se descubre la mentira, lo que ocurre es que la reputación de la empresa o institución o de la persona se ve gravemente afectada y la opinión pública ya no volverá a confiar en ella del mismo modo que lo hacía antes. Y será mucho más complicado eso que decíamos antes de la tercera fase, de la fase de recuperación, de la fase de restablecer, no restablecer exactamente la situación que teníamos antes de la crisis, porque es imposible, pero sí volver a esa etapa de equilibrio. Esto será mucho más complicado cuando hemos mentido, será prácticamente imposible volver a tener esa relación que teníamos con nuestros públicos, esa confianza que tenían en nosotros. Mentir nos puede llevar a una situación irreversible. Esto es con lo que nos tenemos que quedar. Y cuando no tengo suficientes fuentes para decir algo, lo mejor que puedo hacer es no decirlo. Por lo tanto,
Es importante comunicar rápido, pero es importante comunicar bien, comunicar de manera completa y comunicar una información contrastada. Tenemos que contrastarlo mucho todo antes de comunicarlo, sobre todo cuando estamos en esa fase aguda de la crisis. Descoordinación es el siguiente error común en la comunicación de crisis. Cuando se produce una descoordinación entre miembros del equipo, lo hemos visto también en el decálogo, entre miembros de los departamentos, entre portavoces, entre miembros del comité de crisis, entre los mensajes. Esta descoordinación nos puede llevar a incurrir en contradicciones, algo que resulta muy peligroso también en la crisis. Incurrir en contradicciones no es exactamente igual que mentir, pero sí que puede producir unos efectos similares. Las contradicciones, al final, lo que nos van a hacer es dar a entender a nuestro público, a nuestros diferentes públicos, que en alguna de esas declaraciones que hemos realizado no hemos dicho la verdad. Por lo tanto, a fin de cuentas, es prácticamente lo mismo que mentir. Y el último error común que tenemos en la comunicación de crisis es no saber manejar a los medios de comunicación y las redes sociales. Cuando tenemos una crisis, tenemos que tener claro que los medios de comunicación van a requerir más información nuestra que nunca antes. Y que a través de las redes sociales, presumiblemente, se va a magnificar esa crisis a la que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, será fundamental que contemos con una buena estrategia, que establezcamos las relaciones adecuadas con periodistas y medios, que emitamos los comunicados o ruedas de prensa pertinentes y que contemos con una buena estrategia en redes y un buen community manager que gestione de forma adecuada esta crisis y que emita las comunicaciones que sean necesarias. Y además lo que también tenemos que buscar son los máximos aliados posibles. Con esto damos por finalizada la conferencia. Espero que les haya resultado interesante. Veo que no hay dudas. En caso de que les surgiera cualquier duda después, me pueden escribir por el correo electrónico, por LinkedIn, por donde prefieran y la resolveré con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya resultado interesante esta conferencia.